Un gran gusto estar del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper transmitiéndolo para ustedes desde Miami, en este caso, para todo el mundo. Y les agradezco la sintonía donde quiera que se encuentren. Evidentemente que estamos en una guerra sin un final claro. En toda guerra hay siempre dos historias. La primera es la historia política de la que hablan los gobiernos, anuncian batallas eh, decisivas, victorias, los enemigos están debilitados. Esa es lo que publica la prensa. Pero la segunda es la historia real, la que ocurre en el campo de batalla, en los mercados bursátiles, en los mercados energéticos y en los equilibrios estratégicos del mundo. Hoy, para mí, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, estas dos historias empiezan a divergir, ir por lados distintos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero que tomó el toro por las astas y decidió ir contra Irán, que es una amenaza letal, claramente existencial para Occidente. Y les digo esto por una razón muy sencilla. Si Irán está cerca de tener armas nucleares, Israel sabe y Estados Unidos sabe que las podrían usar y no tendría más remedio que utilizar armas nucleares para neutralizarlos antes. Eso no es una broma, es en serio. Trump ha presentado la campaña militar contra Irán como una operación exitosa. Según la Casa Blanca, los ataques han dañado totalmente y seriamente la infraestructura militar iraní y han debilitado la capacidad del régimen para proyectar poder en la región. Pero la realidad, realmente, el punto de vista estratégico, es mucho más complejo que eso. Irán no ha colapsado. El régimen islamofascista de los ayatolás sigue intacto y su capacidad de resistencia parece ser mayor a lo que muchos de nosotros esperábamos. La razón es simple. Irán nunca tuvo intención alguna de ganar esta guerra en términos militares convencionales. La estrategia de ellos ha sido siempre otra: aguantar, resistir, prolongar el conflicto y utilizar las vulnerabilidades del sistema internacional para que juegue a favor de ellos. Y la mayor de todas esas vulnerabilidades es la energía, el petróleo. En el mapa del mundo hay un punto que concentra una enorme parte del comercio energético global, que es el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho pasa aproximadamente algo más del 20% del petróleo que se consume en todo el planeta. Es una arteria vital de la economía mundial. Cada día, si no lo saben, decenas de superpetroleros cruzan esas aguas transportando petróleo crudo desde el Golfo Pérsico hacia Europa, hacia Asia y hacia América. Y ese estrecho está ligado, ubicado literalmente frente a las costas de Irán. Por eso Irán posee una capacidad de presión estratégica extraordinaria, aunque eso los Estados Unidos e Israel lo sabían de antes. Ellos tienen mapa, lo miraron. Pero para eso Irán, para ejercer su hegemonía allí, no necesita destruir barcos ni cerrar completamente el paso. Le basta simplemente con generar incertidumbre, miedo. Minas navales, drones, misiles costeros o simplemente la amenaza de ataques pueden elevar inmediatamente el precio del petróleo, y ocurre. Y cuando sube el petróleo sube todo. Sube la gasolina, cuando va a la estación de servicio, sube el transporte, sube la inflación. Y en un mundo que todavía depende profundamente de los combustibles fósiles, más allá de las tonterías que escuchan por otro lado, porque con energía renovable no se puede ni siquiera tener la luz prendida en ninguna ciudad del mundo por más de 3 horas, y todavía no hay aviones eléctricos que yo sepa, el control del flujo energético es una herramienta increíble, formidable de poder que tienen los iraníes. Por eso la guerra con Irán no se va a ganar solamente con misiles y con aviones. Se está librando en los mercados. Y allí el dilema estratégico que tiene Trump es claro. Estados Unidos tiene un problema clásico de las guerras modernas, porque la victoria militar muchas veces no se traduce en una victoria estratégica. El gobierno de Trump tiene en términos generales 3 caminos posibles. Uno, escalar la guerra. O sea, la primera opción es aumentar la presión militar. Esto podría implicar ataques más profundos contra las instituciones militares en Irán, su infraestructura industrial
incluso contra el propio aparato del régimen. En algunos círculos en Washington se está planteando la idea de que solo un golpe decisivo, quizá un cambio de régimen, podría eliminar la amenaza iraní de forma permanente. Yo creo que es la única manera, soy sincero. Pero ese camino es muy, muy peligroso. Irán posee una red de aliados y milicias en toda la región, en Irak, en Siria, en Yemen y por supuesto en el Líbano a través de Hezbollah que Israel está destruyendo poco a poco. La segunda opción es buscar una salida diplomática, que para mí sería un desastre, les aclaro. Un acuerdo que permita reducir las tensiones, garantizar la libre circulación por el Golfo Pérsico y por el Estrecho de Hormuz y estabilizar el mercado energético. Pero eso tiene un costo político enorme. Para cualquier presidente de Estados Unidos, especialmente para Trump, que ha prometido firmeza absoluta frente a los iraníes, una negociación va a interpretarse como una derrota, como una concesión, que es lo mismo que una derrota. Y en política internacional, la percepción de debilidad puede ser tan peligrosa como la guerra misma, porque implica que va a haber otra. La tercera opción es congelar el conflicto. O sea, una guerra larga, como la de Ucrania y Rusia, de baja intensidad, con bombardeos periódicos, sanciones económicas, escaramuzas navales, etc. Una especie de estado de conflicto permanente, similar a otros enfrentamientos prolongados en Medio Oriente. Esa opción evita una gran escalada, pero tampoco resuelve nada. Simplemente administra el problema, pero sigue todo donde está. Esto es inaceptable. Estaba leyendo, o mejor dicho, escuchando esta mañana a un imbécil, disculpen la palabra, que yo no la trato de usar muy a menudo, pero este era un imbécil en serio, que trabaja para una revista muy prestigiosa en Estados Unidos que se llama The Atlantic. Un pasquín de izquierda, o que eso ni es izquierda, de estúpidos, donde decía que si Trump ataca la infraestructura eléctrica o energética en Irán estaría cometiendo un crimen de guerra. Pero mire que hay que tener una maceta en la cabeza, hay que comer vidrio para pensar que debilitar al enemigo y postrarlo, en este caso, es cometer un crimen de guerra. Crimen de guerra es lo que quiere cometer Irán, que desde el principio que se creó la dictadura islamofascista en 1979, cantan por todo el mundo Death to America, o sea, matar a todos los Estados Unidos y desde ya a todos los judíos del mundo. Y nosotros cuando vamos a hacer guerra vamos a decir, no, eso es un crimen de guerra, así que vamos a ir con guante blanco. Hay que tener una maceta en la cabeza. Lo que pasa es que mucha gente está tan estúpida, odian tanto a Trump, que ya ni siquiera saben quién es el enemigo real, ¿no? Y el otro problema que existe es el papel de los países del Golfo Pérsico, que están más que preocupados. Se les acabó el modelo. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, dependen profundamente o totalmente, le diría, del comercio energético. La prosperidad de Kuwait y Bahrein se basa en exportar petróleo y gas al resto del planeta. Una guerra prolongada en la región amenaza completamente esa estabilidad. Y además existe otro riesgo. Si el conflicto termina debilitando a Estados Unidos en esa región, algunos países del Golfo podrían sentirse obligados a acomodarse estratégicamente con Irán. Yo no creo que esto ocurra. Eso cambiaría radicalmente el equilibrio de poder en Medio Oriente. Yo no creo que esto ocurra. Lo que van a tener es un grave problema los países del Golfo Pérsico. Nadie va a querer invertir un mango, un dólar allí, porque es una zona de conflicto bélico. Y hasta antes del 28 de febrero era una de las zonas más seguras del planeta. Por lo menos esa era la percepción. Equivocado o no, que muchos tenían. Yo no me la creí nunca, pero muchos se la creían. Por todo esto, el conflicto entre Estados Unidos e Irán no es simplemente ya una guerra regional, estimados. Tiene implicaciones globales. Afecta al suministro energético del mundo, afecta a la estabilidad económica, afecta al equilibrio geopolítico entre las grandes potencias. China, por ejemplo, depende enormemente del petróleo que sale del Golfo Pérsico. Europa lo mismo, observa con terrible preocupación cualquier amenaza a sus suministros energéticos. Incluso Estados Unidos, pese a su creciente producción doméstica, no está aislado de los precios globales del petróleo. Porque si el petróleo está a 115 el barril, aunque Estados Unidos lo produzca acá, lo va a tener que vender a 115 igual, no lo va a vender por menos. En un mercado energético integrado, una crisis en el Golfo Pérsico, para corolario, repercute en todo el planeta. Por eso la pregunta central a esta altura no es simplemente quién va a ganar una batalla en esta guerra. La pregunta es, ¿qué significa ganar?
En Medio Oriente la historia está llena de guerras que comenzaron con promesas de victorias rápidas y que terminaron convirtiéndose en largos conflictos costosos y políticamente complejos. Y Irán lo sabe, y esa es la estrategia de ellos. Por eso la estrategia de Irán no es necesariamente derrotar a Estados Unidos, busca algo más simple: sobrevivir. Y en la lógica de muchas guerras asimétricas, sobrevivir ya es en sí mismo una forma de victoria. Y eso es justamente lo que Estados Unidos y Israel tienen que evitar. Tienen que decapitar de una vez y para siempre a este régimen teocrático islámico-fascista. Ustedes se habrán enterado, acaban de derribar 2 aviones F-15, rescataron ya a Estados Unidos al piloto que había quedado atrapado detrás de líneas enemigas. Les costó, pero lo hicieron, una demostración de que en la cultura occidental no dejamos a nadie atrás, mientras que los iraníes... Ustedes saben que la guerra entre Irán e Irak había llenado un montón de terreno en campos, como en zonas minadas, eran campos minados. Y ustedes saben que los ayatolás convencieron a la familia de la gente más pobre a que mandara a sus chicos a caminar por esas minas a una muerte absolutamente segura para poder limpiarlas, y diciéndoles que iban a terminar, eran mártires que iban a terminar con Alá. Ustedes sabían eso, pues lo hicieron. En nuestra cultura jamás mandaríamos un nene a morir por nosotros. Nunca. Ellos no tienen ningún empacho. Son salvajes en este sentido, los quienes manejan hoy el régimen iraní, y hay que destruirlos. Porque si no, es como decía Churchill, es como negociar con un cocodrilo. Negociar con un cocodrilo significa es negociar quién el cocodrilo va a comer al final de su festichola. Qué triste, ¿no? Muy complicado todo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hace bastante tiempo que no le dedico un párrafo extenso a lo que está pasando en Australia, pero esta vez lo voy a hacer. Una nueva encuesta de Newspoll muestra un cambio muy significativo en el panorama político australiano, especialmente en el estado de Queensland, que siempre fue un estado que se inclinaba para la derecha y últimamente votado siempre por el partido supuestamente de izquierda, el laborista. Pero no porque la derecha haya avanzado, sino que el partido One Nation, liderado por Pauline Hanson, aparece ahora como la fuerza política con mayor intención de voto en Queensland, superando tanto al Partido Laborista como a la coalición conservadora liberal nacional. Según las últimas encuestas, One Nation tiene el 30% del voto primario, el laborista el 27% y la coalición pobrecita el 23%. Esto representa un vuelco notable, ya que tradicionalmente la competencia política se daba entre los dos grandes partidos, el laborismo y la famosa coalición, que ya de coalición le queda poco. El crecimiento de One Nation refleja un descontento enorme con el sistema político tradicional australiano. Y los factores que están explicando la caída del gobierno laborista, o la caída de popularidad del Partido Laborista, que es, en mi opinión, un espanto, son los problemas económicos terribles que tiene Australia y el aumento del costo de vida, la inflación y el incremento de las tasas de interés, crisis políticas y escándalos dentro del gobierno, y también el impacto de la situación internacional como tensiones energéticas ligadas al conflicto con Irán, que acabo de hacer referencia. La oposición conservadora tampoco logra capitalizar el desgaste del gobierno, pues siempre los gobiernos en Australia se alternaban entre la coalición y el laborismo, ¿no? Por más de 100 años. Y registra uno de sus niveles de apoyos más bajos, en parte por divisiones internas y dificultades también para atraer a los votantes jóvenes. Interesantemente, el crecimiento de One Nation se extiende a varios grupos sociales: los jóvenes entre 18 y 34 años, las mujeres, los votantes religiosos y los hogares multiculturales, donde se hablan varios idiomas. Además, una proporción significativa de los antiguos votantes de la coalición y del laborismo están migrando hacia el partido de One Nation. La conclusión es que esta encuesta sugiere que el sistema bipartidista tradicional en Australia se está debilitando y One Nation emerge como una fuerza política cada vez más influyente, especialmente en Queensland, que muchas veces decide las elecciones, en muchos distritos electorales allí, mientras que el laborismo y la coalición tienen un desgaste creciente. Y la claro que Queensland es clave para ganar cualquier elección federal. Es uno de los estados que más bancas aporta en la Cámara de Representantes. Históricamente, el partido que gana en Queensland claramente suele tener una gran ventaja para formar gobierno.
Por eso cualquier cambio fuerte en Queensland preocupa tanto al Partido Laborista como a la oposición tradicional. Y el partido de One Nation, que liderado por Pauline Hanson, siempre ha sido históricamente un partido minoritario. Si realmente alcanza niveles cercanos al 30%, significa que puede dividir el voto conservador debilitando a la coalición, y esto favorece al Partido Laborista, puede convertirse en un árbitro electoral mediante preferencias, de lo cual tengo dudas, porque yo creo que la gente que vota por el sistema suplementario y de preferencias que tiene Australia va a poner a la coalición muy por debajo, y podría incluso ganar o disputar escaños federales en zonas regionales, pero yo no creo que nunca llegue a formar gobierno. El problema para el laborismo es de dos riesgos simultáneos: pérdida de votos hacia la derecha populista, que para mí no es derecha populista. Ellos lo llaman derecha populista en los diarios australianos, pero porque tanto el diario The Australian como el Sydney Morning Herald le pegan de derecha y de izquierda, porque la detestan, nunca entendí bien por qué. Y una caída de apoyo en regiones fuera de las grandes ciudades. ¿Qué podría pasar si hay elecciones dentro de poco, que no va a haber hasta el 2028, ¿no? Vamos a ubicarnos. One Nation podría ganar o disputar algunos escaños en Queensland, y el resultado final va a depender mucho del sistema de preferencias que tiene en Australia, que le digo, que limita que cualquier partido minoritario o un partido que no sea los dos partidos tradicionales pueda llegar al poder. Y el problema de Australia sigue siendo como siempre: el costo de vida, que es enormemente alto, y el acceso a la vivienda, que es absolutamente prohibitivo. Y por eso el voto protesta, el voto que es el voto de One Nation, puede rajuñar al poder, pero que nunca lo va a aseguir, nunca lo va a poder tomar. Por eso, muchachos, allá tan complicado de verdad, ¿eh? Hacemos la última pausa y continuamos. En fútbol se inauguró un nuevo estadio aquí en Miami, el estadio del Inter Miami. Finalmente, después de varios años, un proyecto ambicioso, presentado como un símbolo del crecimiento del fútbol en Estados Unidos y como la casa definitiva del Inter Miami. Pero la verdad que yo no creo eso. La noche debía ser una celebración, fue anoche, pero como suele ocurrir cuando el espectáculo, la política y el marketing pesa más que la organización, la realidad dejó bastante que desear. Lo primero que llamó la atención al llegar fue que el proyecto parece todavía medio terminar. Además, le dieron un permiso limitado para poder abrir el estadio. Las afueras del estadio, las calles, los accesos, las zonas peatonales, todavía muestran señales evidentes de obras incompletas, caminos improvisados, señalización insuficiente, y áreas que claramente no estaban listas para recibir a miles de personas. El estadio apenas si tiene capacidad para 26.500 personas, o sea, ellos dicen 26.700, pero más que eso no. Para un evento de inauguración de todo debía funcionar como un reloj, el entorno parecía más un ensayo que una apertura definitiva. Pero en Miami, acá hay estadios impresionantes, una ciudad acostumbrada a vender espectáculos merece algo un poquito mejor. Después el problema de las acreditaciones, ustedes no se imaginan lo que fue. Lo que ha ocurrido es que la gente de Messi tomó el área de prensa del Inter Miami. Antes había gente que pertenecía al club. Messi, que tiene un porcentaje como accionista del club, tiene una influencia muy grande en el club, en el vestuario, en la contratación de jugadores. No él personalmente, él juega al fútbol mejor que nadie, pero no lo saquen de ahí, sino todo el entorno que está alrededor de él. Y el problema de las acreditaciones fue tremendo. En vez de haber un proceso claro, transparente y profesional, lo que muchos de nosotros periodistas experimentamos durante el último fin de semana fue un sistema discrecional arbitrario. Muchos medios contradictorios sé que se quedaron afuera. Mientras tanto, otros con escaso o nula cobertura deportiva tuvieron acceso privilegiado porque son amigos de los que están ahí. La sensación general entre muchos profesionales fue que las acreditaciones se repartieron más por afinidad o conveniencia que por mérito periodístico. Y así el periodismo deportivo no puede funcionar. La credibilidad de un evento depende de la credibilidad de quienes lo cubren. Y cuando la prensa es seleccionada a dedo, el mensaje que se transmite es preocupante. Y además, cuando uno hace que la acreditación se transforme en una dádiva del club hacia el periodista, lo que está haciendo el club con la acreditación es sobornarlo. Y está condicionando la libertad de expresión del mismo. Porque muchos no quieren criticar al club por tener miedo de quedarse fuera del próximo partido, de la próxima acreditación. Cosa que en lo personal, quien les habla,
le importa 3 cominos si me acreditan o no me acreditan, si me han acreditado. Y si un día no me acreditan, cosa de ellos. Futbolísticamente la MLS fue un espectáculo mediocre, pero incluso dejando de lado los problemas organizativos, lo que pasó a la cancha tampoco estuvo a la altura del momento. El partido inaugural del estadio fue entre un equipo de Austin, Texas y Miami, poco fútbol, poca intensidad, escasa emoción. Por momentos pareció más un evento promocional que un encuentro competitivo por liga. Y eso plantea un problema para el futuro, porque el gran atractivo del club sigue siendo un solo nombre, Messi. Desde su llegada, Messi transformó la visibilidad del fútbol en Estados Unidos cuando juega él. Ha llenado estadios, disparado audiencias televisivas, convertido a la Major League Soccer MLS en un fenómeno mediático en algunos lugares globales, en otros no. Pero Messi no va a jugar para siempre. Cumple 39 en junio, 40 años que viene, su retiro es casi inminente. La pregunta es inevitable, ¿qué va a pasar cuando Messi se vaya? Yo sé lo que va a pasar. Va a volver al que era antes. El fútbol estadounidense ha habido otros momentos de entusiasmo que luego se diluyeron. Y el verdadero desafío para el Inter Miami y para la Liga no es llenar el estadio mientras Messi esté en el campo. El desafío es sostener el interés cuando Messi se retire. Y eso necesita un poco más que marketing. Exige organización, profesionalismo, sobre todo buen fútbol. Eso no hay. Un estadio nuevo es una nueva infraestructura, me parece fantástico. Pero el fútbol no se construye solo con hormigón y acero. Se construye con instituciones serias, con transparencia, con un espectáculo deportivo digno de quienes pagan una entrada o viajan para cubrir el evento. La inauguración del estadio debió ser una fiesta de fútbol, no lo fue. Terminó siendo una mezcla de entusiasmo, improvisación y preguntas sin respuestas. Se lo digo realmente porque estuvimos bastante decepcionados. Y quizá la más importante de todas es la pregunta que sigue abierta. ¿Qué pasa cuando Messi se retire? ¿Van a llenar el estadio? Usted conoce la respuesta, yo también. Además, una cosa más, ¿jugará Messi el Mundial? Él no lo confirmó, Messi puede hacer cosas fantásticas con la pelota, pero el físico ya no le da para correr contra chicos de 20 años. Puede correr la MLS sin problema, eso no es un inconveniente para él, calidad le sobra. Pero contra Francia, España, Inglaterra, cualquier equipo africano que pegue y corra, yo no sé. Si yo fuera él, no jugaría el Mundial. Si yo fuera él, me retiraría con la gloria de haber ganado el último Mundial de Qatar. Esto no le va a agregar nada a él. Vamos a ver. Él no lo confirmó. Y Scaloni dijo que dependía de él. No dependía del propio Scaloni, el técnico de la selección argentina. Y cuando pasó eso, uno dice, ¿quién es el técnico entonces? Será hasta la próxima, en 3 o 4 días.